está dirigida esta carta. Y el título del el mensaje al día de hoy, un ejemplo a seguir. Y vamos a recordar un poco acerca de esta iglesia, lo que hacían. Primeramente, hoy en día todavía existe este lugar, ¿no? Este lugar, esta ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Está en el país de Grecia actualmente y ahora cambió un poco su nombre, ahora es Salónica, ¿verdad? Pero viene siendo lo mismo, ¿no? En aquel tiempo era Tesalónica y esto era debido a la hermana de aquel dirigente o esposa de aquel rey de aquel lugar. Se llamaba Tesalónica y le puso así a esa ciudad. Es un puerto marítimo muy importante debido a las condiciones naturales de navegación para los barcos. Se volvió un punto muy importante en aquel lugar. Acuérdense siempre de que cuando vemos ciudades como estas, Dios siempre pone a alguien ahí para la propagación del evangelio. ¿Qué pasaba en esta ciudad? Pues era una ciudad muy, que el comercio abundaba, que era muy próspera, que era un paso de camino para otros lugares. De ahí tenías que llegar a fuerza a ese puerto para ir a otro lugar, para ir a Roma, para ir a España, para ir a Jerusalén y etcétera. Ese lugar era ideal para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque cualquier viajero que llegara ahí se llevaba el mensaje de la palabra de Dios y tenía que irse otra vez a su lugar de origen, pero ya se llevaba la palabra de Dios. Y así sucesivamente fue como se fue expandiendo el evangelio, ¿no? Siempre Dios tenía lugares preparados. Dios le dice a Pablo, pasa a Macedonia, ¿verdad? Pasa a tal lugar o ve o no vayas, pero todo con la intención de que el evangelio de Jesucristo se pudiese esparcir por todo el mundo. Dios es sabio, Dios sabe cómo hacer las cosas, al grado de que todo ese movimiento que hubo en la iglesia de Tesalónica y en todas las cartas dirigidas a estas iglesias, pues llegaron hoy hasta nuestros días, ¿no? Ese camino continuó y continuó, se fue por toda Europa, se fue por Inglaterra, se fue a Estados Unidos, bajó a México y bajó a todo Sudamérica, ¿verdad? Centro y Sudamérica. Y ahí está la propagación del Evangelio, ¿no? Como una pólvora, algo que hace eh, estallar algo, ¿verdad? Y ese es el Evangelio. El Evangelio es poder para a todo aquel a todo aquel que en él cree. Mm, Los habitantes, haciendo un poco de historia, recordando aquí el libro de los Hechos, cuando Pablo va a esta ciudad de Tesalónica, ¿qué fue lo que pasó cuando llegó a bueno, vamos a hablar en general al país de Grecia, conocido hoy en día? En el país de Grecia, hermanos, cuando Pablo llega a ese lugar, ¿qué es qué es lo que se encuentra en ese lugar? Pues se encuentra que ese lugar, ese país, estas regiones era un lugar muy idólatra. Tenían muchos dioses, tenían muchas deidades en los cuales ellos adorar, a los cuales ellos adorar. Tenían sus cultos, tenían sus sacerdotes, tenían sus dirigentes, tenían sus ofrendas, tenían muchos lugares, muchos dioses por los cuales adorar. Imagínese usted nada más que tenían hasta un nicho, ¿verdad? O un lugar para un Dios que decía en la inscripción, al Dios no conocido. Tenían tantos dioses que dedicaron un lugar al Dios no conocido. Por si se nos pasó uno, bueno, vamos a hacer uno, ¿verdad? A este Dios que no conocemos, ¿verdad? Y es cuando Pablo se encuentra y aprovecha la oportunidad para decir, a ese Dios conocido es el que yo les vengo a hablar, ¿verdad? Es el que yo les vengo a decir, y este Dios no conocido que ahora van a conocer es el que hizo el universo, el que hizo la tierra, el que hizo todo, el creador, ¿verdad? Ese es el Dios no conocido del cual Pablo les iba a hablar a aquellas personas de aquellas regiones de las cuales vamos a estar viendo, y en este momento vamos a hablar de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Un ejemplo a seguir. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias porque usted es bueno
Y porque grande es su misericordia, damos gracias, Señor, porque nos tiene en este lugar. Y ahora pedimos que su palabra no vuelva vacía, sino que pueda llevar fruto. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hay evidencias, hermanos, de lo que de lo que estamos hablando. Eh, Podemos ver que en aquellos lugares se adoraba a aquellos dioses mitológicos que conocemos. Y fíjense nada más la expresión, dioses mitológicos, ¿verdad? Y eso es que no existen, eran solo un mito, ¿verdad? Porque sabemos que solamente hay un Dios verdadero, ¿verdad? Conocemos a algunos que les hemos escuchado, como Zeus, Apolos, Atenas, Artemisa y todos ellos, Isis, Osiris, Poseidón, Hércules y Hades, y todos estos tenían su propio lugar de reunión, su propio lugar de adoración, su propio servicio, sus propios sacerdotes. Era toda una religión que ustedes pudiesen imaginar, algo similar a lo que hoy tenemos principalmente en la mayor parte del mundo y también en nuestro país, ¿verdad? Cada quien tiene su deidad, cada quien tiene a quien adorar. Eh, y como les comentaba ahorita, en Hechos 17, del 16 al 34, vemos cuando Pablo llega a ese lugar y se encuentra con este lugar de adoración o con este nicho, ¿verdad? Dedicado al Dios no conocido. Si vamos a un momento, hermanos, ahí el libro de los Hechos, capítulo 17, nada más para ver qué fue lo que pasó cuando Pablo llega a este lugar, a Tesalónica. Dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿verdad? La ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la de la resurrección. Y tomando lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y ellos eran así, eran muy dados a poder hay un nuevo Dios, vamos a ver que hay un nuevo Dios, vamos a ver qué dicen, ¿verdad? Y eso Pablo lo aprovecha para empezarles a hablar de Dios. Versículo 23, pero porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual está una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y ahí empieza a decirles de quién es ese altar, de quién es Dios, a decirle que es el Dios, el creador del universo, ¿verdad? El creador de la tierra y todo lo que en ella hay. Y empieza el apóstol Pablo aquí en este lugar para poder hablar de Jesucristo, para poder hablar del mensaje de salvación que él tenía, que él traía a ese lugar. Y el punto uno que vamos a ver, el primer punto, es el triunfo de la fe en medio de las aflicciones. El triunfo de la fe en medio de las aflicciones. Vamos a otra vez, nos devolvemos un poquito ahí a Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a ver versículos 2 y 3. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo inicia la carta primero elogiando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica por todo lo que habían hecho, por todo lo que tenían, por todo lo que ellos estaban pasando. Porque imagínense ustedes, no era fácil, hermanos, estar ahí en la iglesia de Tesalónica para los hermanos, estar reuniéndose y teniendo otros en derredor, otras más creencias, otras más religiones, otros más ídolos. Era un poco y inconveniente, ¿verdad?, para los cristianos de aquel tiempo tener sus lugares de reunión para hablar de Jesucristo, para hablar de Dios, para hablar del Creador, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por una situación incómoda por hablar de Jesucristo? ¿Mm?
por hablar de Jesucristo en la calle, por hablar de Jesucristo en la casa, por hablar de Jesucristo con la familia, con las personas. ¿Les ha tocado alguna vez estar en un momento incómodo? ¿Mm? Que cuando usted tiene la idea, tiene la formación de la enseñanza de la palabra de Dios, sabes que cuando tú vayas a comer, ora al Señor, da gracias por los alimentos. Y cuando está en otro lugar, con una familia, con su familiar o en otro lugar, usted hace lo mismo o se abstiene o nos abstenemos de hacerlo. ¿Mm? Porque no vaya a decirnos algo, no vaya a pasar, no vayamos a incurrir en algo que no queramos que pase, una incomodidad, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia de Tesalónica les pasaba algo tantito más peor, ¿verdad? Porque los que estaban ahí siempre estaban, a ver qué estás haciendo, a ver a quién estás adorando, a ver ahora qué sigue, de dónde agarraste esa enseñanza. Así estaban. Entonces, los hermanos de Tesalónica siempre estaban en la expectativa de todos los demás creencias que había ahí. ¿Mm? Por eso el Pablo los elogia aquí. Acordados en estar delante del Dios y Padre, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las adversidades que tenían, ellas eran constantes. Ellos eran amorosos para con los demás. Y eso era lo que marcaba la diferencia entre los otros, entre los demás, entre las demás creencias, ¿verdad? Un cambio diferente, un cambio de dar sin esperar a recibir algo a cambio, ¿verdad? La obra de la fe, una fe auténtica que tenían los hermanos, una fe activa que producía resultados. Y vamos a ver qué es la fe, qué nos dice la Escritura, qué nos enseña la Biblia acerca de la fe. Hebreos, eh, vamos a ver Hebreos capítulo 11, por favor. Si podemos estar ahí, dele unas vueltas a su hojita, a sus hojitas en la Biblia y va a encontrar Hebreos y vamos a encontrar el versículo 11. El capítulo 11, perdón, dice versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que los que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Y podemos ver el Génesis y recordar cómo fue la creación, cómo Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y así sucesivamente. Y si recordamos todo lo que hizo Dios, ¿alguien lo vio cómo lo hizo? No, no lo vimos, pero lo creemos por fe, porque Dios así nos lo enseñó y Dios nos lo dijo, porque creemos que los cielos cuentan la gloria de Dios, porque creemos que el firmamento anuncia la obra de sus manos, todo lo que está ahí hecho. ¿Usted ha expresado alguna vez cuando ve alguna imagen, mira qué lugar tan espléndido, ¿verdad? Tan bonito, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Ese es el firmamento. Cuando nosotros expresamos algo así, es porque Dios lo hizo y Dios lo hizo bueno. Dios lo hizo bonito, ¿verdad? Para poder decir, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Todo lo que hizo Dios lo hace hermoso. ¿Mm? Y pudiésemos hablar de la fe que sin ver muchos creyeron, ¿no? Recordamos a Moisés cuando salió, él salió y ¿a dónde voy a ir? ¿A la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel? ¿A poco sí? Y luego sí, bueno, salgo. Y salió Moisés con la gente. ¿Verdad? ¿Y qué pasó cuando llegaron? Cuando fueron los espías a ver la tierra prometida. ¿Mm? ¿Constataron que era realidad lo que Dios había dicho? Sí, ¿verdad? Llevaron el fruto de la tierra. Era Dios. No les echó mentiras. Dios les dijo que una tierra que fluía leche y miel, una tierra que iba a estar preparada para que ellos pudieran dar todo lo que la tierra sembraran, se iba a dar. Y se iba a dar en abundancia y llevaron la muestra. Estas personas llevaron la muestra. Otra cosa fue que después la mayoría del pueblo no creyó, pero Dios no les mintió y Moisés tuvo la fe en Dios. ¿Mm? Y así sucesivamente, Dios Jesucristo les había dicho a sus discípulos que iba a resucitar. ¿Mm?
Algunos dudaron, pero ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar? De acuerdo también a la enseñanza de la Escritura, años, cientos de años atrás, se cumplió la profecía de que el Señor iba a resucitar. Y el Señor les había dicho, al tercer día voy a resucitar. Y el Señor resucitó. Y el Señor convivió con ellos. Y el Señor comió con ellos. Y por si estaban preocupados que si de la comida, ¿verdad? El Señor, después de haber resucitado con su cuerpo inmortal, estuvo participando con ellos y después fue elevado al cielo, ¿verdad? Y les dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar a alguien que nos iba a estar ayudando en nuestras debilidades, en nuestras penas, en todo eso, y que iba a ser el Espíritu Santo. Y es el que mora en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios que le consuela. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios que le ayuda, que le aconseja. Yo espero que todos tengamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y primeramente que hayamos tomado una decisión por Jesucristo para poder obtenerlo, para tenerlo en nuestro corazón y que nos redarguya. ¿Para qué nos redarguye el Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos que nos redarguya a cada momento? Porque no sabemos qué vaya a pasar en nuestra vida. No sabemos si vamos a pasar por algo que no esté bien delante de Dios. Y para eso nos va a ayudar el Espíritu Santo para recordar todas las cosas. ¿Cómo los apóstoles aprendieron tanto de la vida del Señor Jesucristo? El Señor les dijo que Él los iba a ayudar a recordar todas las cosas. No se preocupen, porque el Espíritu Santo les va a ayudar a recordar todas estas cosas. ¿A nosotros qué nos va a ayudar? Todas estas cosas, pero ¿cuáles? Pues las de la palabra. Bueno, entonces los de la palabra. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que alimentarnos de la palabra. Y no preocuparnos por ello, porque se nos vaya a olvidar. No, el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar todas esas cosas. Pero primero tenemos que leerla. Pero primero tenemos que escucharla. Primero debemos estar atentos a lo que Dios nos dice en su palabra. Y ahora sí, Dios nos va a ayudar a recordar todas estas cosas. ¿Mm? La obra de la fe, auténtica, es activa y produce resultados. Y eso es lo que falta en cada uno de los creyentes, que esta fe produzca resultados en nuestra vida. El trabajo del amor no es un sentimiento pasivo, requiere un esfuerzo y servicio desinteresado hacia Dios, pero también al prójimo. Vamos a ver un pasaje ahí, por favor, en Mateo capítulo 22. 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, de intérpretes de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo dijo que el mayor de ellos mandamientos es el amar a Dios y el segundo, amar al prójimo. Amar, expresar nuestro amor desinteresadamente. ¿Mm? Amar a Dios por sobre todas las cosas desinteresadamente. Amar a cada uno, amar a su prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo cercano que está a su lado. ¿Quién está a su lado? ¿Mm? ¿Quién está a su lado? ¿Ama a su hermano? ¿Mm? Porque el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué qué? Vamos a ver un pasaje, vamos a volver un poquito a 1 Juan 2:15, por favor. 1 Juan 2:15, ayúdeme, si alguien lo tiene ahí y me gana esgrima, usted puede leerlo.
Ajá, ¿por qué? Y el mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios primero aquí? Amar al prójimo. Ujú. Dice, porque no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el amor del Padre no está en él. Y saben ustedes, hermanos, que el que no ama a Dios no puede amar a alguien más. ¿Cómo? Sí, el amor del Padre, el amor que uno debe de tener para el Padre, primero debe de aprender, enseñarse a sentir algo por Dios. Si usted ama a Dios, puede amar con toda eh, honra a alguien más. Puede honrar a alguien más. Honra a Dios, honra al Padre, también puede honrar a otra con amor, a otra persona con amor. ¿Mm? 3:1, primera de Juan. Ajá. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál fue el amor que demostró Dios para con nosotros? ¿Qué dice Juan 3:16? Ajá. Porque de tal manera, Adrián, ¿qué dice? Porque de tal manera, ajá, ¿qué más? Para, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Padre que dio a su Hijo en sacrificio por todos nosotros. Y lo más sobresaliente de todos es que al tercer día el Señor resucitó. Estos dioses que mencionamos, que es una mitología, no existieron. Mm. Y en la actualidad los dioses que hay, los que se veneran a la gente, los que existieron, porque algunos sí existieron, ¿verdad? Mm. Y ustedes pueden, no sé, si se van a algunas religiones y verá, está este Dios que adoran los musulmanes, ¿verdad? Mahoma, Gandhi, todos ellos, ¿verdad? Sí existieron. Mm. Pero ahí están sus tumbas, y ahí están sus restos, y ahí están sus cuerpos. Mm. Pero en la tumba del Señor Jesucristo, cuando Él murió, ya no está. Ya no hay nadie, no hay restos mortales, porque el Señor resucitó. Y por eso es digno de adoración, por eso es digno de creer, de tener fe y de amor. Porque el Señor ya no está ahí, el Señor resucitó. Mm. La constancia de la esperanza, una esperanza firme en el Señor Jesucristo que nos sostiene en momentos de aflicción. En momentos de aflicción. Lo que nos debe de sostener esta esperanza. Constancia, constantes en la esperanza. Hebreos 11:27. Si volvemos unas páginas más y vemos el libro de Hebreos 11:27, ¿qué dice, hermanos, ahí? Dice el 24, por la fe, hecho ya grande, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Pongamos atención ahí, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quien, al invisible. Se sostuvo como viendo el invisible y eso podemos hablar de nuestra esperanza, porque es la que nos sostiene, esa fe que debemos de tener para con Dios.
Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Mm. ¿Se acuerdan de este episodio, de esta escena de la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Sabes qué, Moisés? Vas a pintar los dinteles de la puerta, ¿verdad? Para que no les pase nada a los primogénitos del pueblo de Israel, solamente a los egipcios. Y ahí fue grande mortandad para ellos. Mm. La escritura no nos dice, ¿verdad? Si algún judío, ¿verdad? Si algún hebreo más bien, si algún hebreo no pintó el dintel, ¿verdad? Pero seguramente todos lo hicieron, ¿verdad? Todos lo hicieron. Bueno, y el que no lo llegó a hacer, allí hubo mortandad. Pero la escritura no nos lo enseña, nos enseña que todos pusieron sus marcas, menos los egipcios, y ahí hubo la mortandad del primogénito. Por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, y después de rodearlos 7 días. La esperanza que tenían ellos de poseer la tierra prometida, mm, tenían que luchar por ella, tenían que tener esa esperanza de que Dios les iba a dar la victoria. Y hay un pasaje, hay en la escritura, esas escenas, hermanos, me llaman mucho la atención, porque por lo que leemos, hermanos, ellos no tenían bajas. mm, La única baja que tuvieron fue cuando pelearon con un pueblo pequeñito, ¿verdad? Ahí, donde sí se mencionan las bajas. Y es donde Josué se siente, ¿verdad? Por lo que había pasado. ¿Cómo? ¿Cómo que tuvimos bajas? Pero era por el pecado, por la desobediencia. ¿No? Y esto es que ellos tenían una esperanza en la promesa de Dios y se sostuvieron como Moisés, como viendo el invisible. Algo que no se ve. Esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. Mm. Vemos a Dios, lo sentimos a Dios, mm, creemos en Él, tenemos esa certeza, tenemos la esperanza en sus promesas. mm. Si tenemos esto, hermano, entonces esto debe ser un impacto contagioso, mm, porque el Evangelio es poder. mm. Dice el versículo, ahí donde estamos en primera a los tesalonicenses, versículos del 5 en adelante, dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuiste entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué? Imitadores. ¿De quién? De nosotros, dice el apóstol Pablo y todos los que venían con él. Y le dice a la iglesia de Tesalónica, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y es la tribulación que les comentaba hace un momento. Ellos estaban ahí eh, ahogados o atosigados por los demás que los estaban incomodando. La iglesia de Tesalónica era incomodada. No era uno, sabes que te voy a incomodar a ti, te voy a incomodar a ti. No, era la iglesia, todos. ¿Cómo que están creyendo ahora en un nuevo Dios? ¿Cómo que están creyendo en una nueva creencia, en una nueva religión? Ya tenemos los de nosotros, mira, tenemos muchos. Ahora, ¿cómo va a ser que nomás creas en uno solo? Y ese era todo lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Mm. Hay algunos de nosotros que a lo mejor en su momento pasamos por una situación así, o a lo mejor que estamos pasando, o a lo mejor que vamos a pasar y debemos estar preparados. Y algunos que ya lo hemos superado, ¿verdad? Algunos que ya lo hemos pasado y que lo hemos vivido y que hemos aprendido de esto, ¿verdad? Porque en algún momento de nuestra etapa de vida, ¿verdad? Y principalmente en la adolescencia, y principalmente en la juventud, y principalmente también en tu etapa laboral, ¿verdad? Que te dicen, oye, ¿tú por qué no haces lo que hacen los demás? Y empezamos a justificarnos, ¿verdad?
Y una justificación buena sería: yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Eso es lo que hubiéramos hecho muchos desde un principio, pero que después recapacitamos y después aprendimos que tenemos que poner en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas. Ajá. Le dijo el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué es un valiente? ¿Mm? ¿Qué es un valiente? Le dice Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Mm. ¿Sufrió Josué? Sí. Mm. Pero Dios lo confortaba. Sí sufrió Josué, tuvo estas adversidades que nosotros tenemos, tal vez, en nuestra etapa o en nuestra vida, en donde quiera que vayamos a estar. Pero ¿saben qué? Le dice Dios, y nos dice Dios también a nosotros: esfuércense y sean valientes. No teman ni desmayen. No temas ni desmayes por ser ejemplo del creyente. No temas ni desmayes en regalar un folleto. No temas ni desmayes en hablar de la palabra de Dios. No temas ni desmayes por dar testimonio de hijo de Dios. No temas ni desmayes ni te avergüences de Jesucristo, ni de lo que tú eres. ¿Mm? Porque eres un hijo de Dios. Y esto debe de ser contagioso. ¿Mm? Debemos de contagiar a los demás, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Mm? Un impacto contagioso, un evangelio de poder. Vamos ahí un momento a Romanos capítulo 1. Regresémonos a algunas hojas, algunos libros, y veamos Romanos capítulo 1. Versículo 16. ¿Qué dice, hermanos? Todos juntos, vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Otra vez, el versículo 17, perdón, 17. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Verdad? ¿Alguna vez hemos tronado alguna dinamita? No, ¿verdad? Un cohete, un cañón. ¿Qué hace? ¿Qué estragos hace un cañón? ¿Te ha tocado, hermano Michel? ¿Qué estragos hace? Diego, un cañón. ¿Eh? Sí, hacen estragos. ¿Mm? La palabra de Dios dice que es poder. Cuando la aplicamos, la palabra de Dios tiene que hacer un efecto de, como dice a la iglesia de Tesalónica: imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Y cuando compartimos el evangelio, tiene que ser poder. ¿Mm? El poder de Dios para salvación. El Señor murió, pero también resucitó. No es un mensaje débil, sino la mayor demostración del poder de Dios. La mayor demostración del poder de Dios fue la de la resurrección de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo resucitó a más personas, resucitó a Lázaro, pero Lázaro en algún momento de su vida volvió a morir. Y los restos de Lázaro ahí están o ya se desintegraron. Pero el mayor ejemplo de la demostración de poder de Dios fue la resurrección de Jesucristo, que Él vive,
Ejemplo, el Señor mismo dio ejemplo, se resucitó y se apareció a muchos hermanos, apareció a sus discípulos, ¿para qué? Para que vieran que Jesús resucitó, que el Señor no se quedó en la tumba, Él resucitó. ¿Mm? Y por eso nosotros debemos ser imitadores del Señor, al igual que la iglesia de Tesalónica. El poder del Evangelio derriba barreras. El poder del Evangelio derriba barreras sociales. El poder del Evangelio derriba culturas, derriba barreras sociales, raciales. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es, decíamos ahorita en Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree. Es para todo aquel que en Él cree. Y ese es el poder del Evangelio, que derriba todo este tipo de barreras. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no compartir este poderoso evangelio? Mm, Porque también nos lleva a vidas transformadas. El evangelio no llegó a ellos solo con palabras, llegó con poder, con convicción profunda. Para los hermanos de Tesalónica, Romanos 12:2, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? ¿Ya lo tienen? Sí, todos juntos. 12:2. Os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea buena voluntad, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de qué? Ajá, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Pero dice el pasaje, que no nos conformemos, sino que transformemos, que cambiemos. ¿Mm? Que cambiemos nuestra manera de vivir, que cambiemos nuestra manera de ser, que seamos ejemplo de los creyentes, que amemos a los demás, que seamos obedientes a estos grandes mandamientos. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas y después a mi prójimo, ¿verdad? Pero dice primero, ama a Dios, mm, porque primero Él nos amó. Segundo a los Corintios 5:17. Si alguien lo encuentra, lo puede compartir con los demás. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ajá. De modo que si alguno está en Cristo, ¿estamos en Cristo? Amén. Dice que somos ¿qué? Ajá. Y las cosas viejas y todas son hechas nuevas. ¿Mm? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura sois. Ser imitadores. Pablo les recuerda que ellos adoptaron un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida es Jesucristo. ¿Mm? Ese nuevo estilo de vida es la palabra de Dios. Ese nuevo estilo de vida es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese nuevo estilo de vida es amar al prójimo. Y eso se diferenciaban de los demás. Mm. Y a ellos les causaba extrañez. Les extrañaban ellos, los demás ciudadanos de Tesalónica, porque eran diferentes a los demás. Ellos, ellos se ayudaban unos a otros, lo que seguramente no hacían los demás. Y los que causaba alguna rareza, alguna incertidumbre, oye, mira, alguna envidia tal vez, oye, mira, ellos empiezan a ayudar, oye, mira, ellos ayudan a aquellos que ni siquiera son de ellos, ayudan como quiera. Y les hablan de la palabra y llegaron allí a levantarles falsos, ¿no? Mira, ellos están alborotando al pueblo, la están predicando de un Dios nuevo que no teníamos aquí, ¿verdad? Y ahí los estaban ellos tratando de hacer quedar mal. Primero de los Corintios 11:1, por favor.
lo que comentábamos ahorita, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo y como los hermanos de Tesalónica de la iglesia y como otros hermanos buenos y como otros hermanos que dan ejemplo de Jesucristo, seamos imitadores de ellos, porque son imitadores de Jesucristo. ¿Mm? Efesios 5, 1 y 2, por favor. Efesios 5, 1 y 2, esgrima. ¿Ya lo tienen? Juntos. Dice así, sed pues imitadoras de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por amor. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario no fue nada más, nada así porque sí. No fue nada más porque lo agarraron, porque le hicieron algo. No, fue por amor. Yo pago por ustedes. Consumado es. La deuda que tú tenías con el pecado ha sido pagada. Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que ellos pudieran entender, hermanos, en aquel tiempo los sacrificios por el pecado era solamente para cubrir. El pecado ahí permanecía, solamente era cubierto por aquel sacrificio. Pero cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo que tenemos nosotros cuando entendemos la salvación de Jesucristo, lo que tenemos que hacer para creer en Jesucristo y para tener nuestro corazón para salvación es simplemente creer y entender que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál? El pasado, el presente y el futuro. Por eso es que cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y decirle al Señor, Señor, entra en mi corazón. Necesito que tú ahora gobiernes mi vida y que me des un lugar en el cielo también contigo. El Señor lo hace una vez y para siempre. No tenemos más que hacer. No tenemos que hacer un sacrificio como algunos lo hacen todavía. Para perdón de sus deudas, para perdón de sus pecados, tienen que hacer un sacrificio. Jesucristo fue el único sacrificio que se hizo para el perdón de pecados. No hay más. No hay más, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, es el que debemos de seguir. Un efecto multiplicador. Su testimonio se expandió por toda la región, se convirtieron a un mensaje que se escuchó por muchas partes, haciendo obedientes a la palabra del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir y prediquen a toda criatura. No hagas diferencias. No hagas diferencias de clase social. Tú habla de Dios, tú habla de Jesucristo. Hay un personaje muy reconocido que habla sobre un jugador muy famoso de Portugal, portugués. Dice, la vida es bella. Si todos tus problemas tienen soluciones, dice, menos la muerte. Pero no sabe que Jesucristo es la solución a eso. Jesucristo es la solución a eso. Dice, la vida es bella, dice, todo tiene solución, tú no te preocupes, nomás la muerte no. Pero sí, Jesucristo es la solución. La vida es bella con Jesucristo. La vida no es bella sin Jesucristo. Servir al Dios vivo era lo que los tesanolicenses hacían.
tenían esa convicción. Dice ahí el pasaje, versículos 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La carta a los tesalonicenses, su primera carta, da una esperanza que también es para nosotros. La esperanza del retorno del Señor Jesucristo. ¿Verdad? La esperanza de que aquel ángel les dijo, así como veis que el Señor se va alejando en las nubes, bueno, así como se fue, así va a regresar otra vez. Y esa es la esperanza que tenemos todos los creyentes en Cristo, que un día el Señor va a volver otra vez por los suyos. Ahí mismo, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos de los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Y es lo que comentábamos hace algunas semanas, cuando un hijo de Dios parte de este lugar, ¿verdad? Parte de esta tierra, ¿verdad? Y va a su morada nueva con el Señor Jesucristo, pero ahí está, ¿verdad? Dice, como los otros que no tienen esperanza. ¿Y quiénes no tienen esperanza? Pues los que no han creído. Y nosotros debemos demostrar el amor al prójimo hablándoles de Jesucristo. La iglesia de Tesalónica enfrentaba muchas oposiciones, como tal vez muchos de nosotros enfrentamos oposiciones, pero su enfoque en su creencia, su enfoque en la fe, el amor, la esperanza, los hizo triunfar y los hizo merecedores a que el apóstol Pablo escribiera una carta sobre esta iglesia de Tesalónica. Un ejemplo a seguir. ¿Estamos listos, hermanos, para servir a Dios? ¿Estamos listos para ser ejemplo de los creyentes? ¿Estamos listos para demostrar nuestro amor? Vamos a orar. Padre, le damos gracias en este momento, Padre, porque usted ha sido bueno y su misericordia es grande e infinita, porque no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Gracias, Padre, por esa misericordia que aún tiene usted para con este mundo y para con los demás. Hermanos, en esta actitud de oración, usted siga orando, usted siga hablando con Dios. Y usted, hermano, pídale a Dios lo que acaba de escuchar, un ejemplo a seguir. Yo quiero ser ahora ejemplo de los creyentes. Yo quiero ahora amar a mi prójimo, pero primero amar a Dios para poder demostrárselo a mi prójimo. Tal vez algunos de nosotros seamos faltos de todo lo que hemos mencionado en este momento. Faltos de fe, faltos de esperanza, faltos de confianza en Dios, faltos de amor para con Dios. Dicen que el amor se demuestra y me falta a mí, porque no he amado a Dios como debería de amarlo, porque no he amado a Dios como debería de hacerlo y demostrarlo, y porque no he amado a mi prójimo, porque no se lo he demostrado. Y yo les quiero decir, hermanos, necesitamos orar a Dios y pedirle que ponga este sentir en nuestro corazón. Y luego pedir, hermano,
¿Quieres que oremos por ti en esta mañana, en esta tarde ya? Para que Dios te redarguya tu corazón y que podamos sentir ese deseo, esa necesidad de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo que mismo. Alguien, hermano, necesita de mostrar el amor de Dios para con el prójimo, de saber que necesita de que Dios nos ayude. ¿Habrá alguien, hermano? Ore por mí, hermano, nomás ore por mí y estaremos orando por usted. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga a ti también. Necesitamos del amor de Dios. Dios bendiga, hermana, también. Necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida. Necesitamos orar por aquellos hermanos que están haciendo la obra de Dios. Necesitamos orar por nosotros mismos. Gracias, Padre, por este momento que nos da y por esta enseñanza de su iglesia en Tesalónica. Un ejemplo a seguir. Ayúdenos a recordar cada momento, cada adversidad que pasaron los hermanos y cada adversidad que estemos pasando nosotros. Sea con cada uno de nosotros y ayúdenos a poder tener la esperanza viva, porque Jesús está con nosotros. Que nadie nos iba a poder hacer frente. Solamente nos tenemos que esforzar y ser valientes y estar con Cristo. Sea con nosotros, Padre, en nuestra vida. Y que su palabra que fue compartida no vuelva vacía, sino que pueda llevar fruto. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga.